Hola, mi nombre es Daniel Eduardo Juan García. Y yo soy Dylan Manuel Ferrer Azul. Somos alumnos de quinto semestre de la carrera como químico farmacéutico biólogo y hacemos este video como parte de las actividades para la materia de parasitología. En este video abarcaremos 4 nemátodos de importancia clínica: Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides y las uncinarias, Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Los machos miden entre 30 y 40 nanómetros de longitud, presentan el extremo posterior ligeramente curvado y cuentan con una única espícula. Las hembras son ligeramente más grandes. Ambas tienen la parte anterior del cuerpo filiforme y la posterior engrosada. La boca es sencilla, sin labios, y la faringe es larga, simple y no muscular. El ano es terminal. El aparato genital de ambos sexos es simple y está confinado en la porción posterior del cuerpo. En las hembras, la vulva se abre ventralmente en la zona donde se unen el esófago y el intestino. Los huevos son ovalados y presentan 2 prominencias o tapones polares. Miden de 50 por 22 micrómetros. Tienen una cáscara gruesa, lisa y de color pardo. Al ser expulsados con las heces del hospedador, se encuentran sin segmentar. Necesitan madurar en el suelo durante semanas o meses hasta que en su interior se desarrolle una larva infectante. Conocido como tricocéfalo o gusano látigo, este nemátodo es cosmopolita, aunque es más común en regiones cálidas y húmedas. Habita en el intestino grueso, preferentemente en el ciego del ser humano y otros primates, donde se ancla a la mucosa por su extremo anterior. Su ciclo vital es directo. La hembra deposita los huevos en el alus intestinal, que son expulsados con las heces del hospedador. En el suelo, los huevos se desarrollan hasta alcanzar el estallido infectante. El hospedador se infecta al ingerir huevos mediante agua, alimentos contaminados o contacto con manos sucias. En el intestino, el huevo eclosiona, liberando la larva, que tras realizar las mudas necesarias se transforma en adulto en el intestino grueso. Si la carga parasitaria es elevada, los afectados pueden presentar dolor abdominal y diarrea sanguinolenta, aunque sin fiebre. En infecciones muy graves, el parásito puede causar hemorragias, anemia, pérdida de peso e incluso apendicitis. En casos raros se produce prolapso rectal, especialmente en niños o en mujeres durante el trabajo de parto. Este parásito puede sobrevivir en el cuerpo humano durante un periodo de hasta 5 años. Los adultos son pequeños, de forma cilindroide y con el extremo posterior terminado en punta. Carecen de cápsula bucal y la boca está rodeada por 3 labios. En el extremo anterior presentan 2 expansiones cuticulares, una dorsal y otra ventral. Los machos miden entre 2 y 5 milímetros de longitud y tienen la cola curvada ventralmente, donde se abre la cloaca y emerge una única espícula. Las hembras, que son casi del doble de grandes, con una medida de longitud de 8 a 13 milímetros, tienen la cola recta. Su vulva se abre ventralmente al final del primer tercio del cuerpo, mientras que el ano se encuentra cerca del extremo terminal. En ambos sexos, el aparato genital es simple. Los huevos son pequeños, de 50 a por 20 micrómetros, de forma ovoide con un lado algo aplanado y tienen una cáscara fina y semitransparente. Son depositados por la hembra fuera del intestino en los pliegues perianales y alcanzan el estadio infectante con una larva en su interior en solo unas pocas horas. Conocido como lombriz de los niños, es un parásito cosmopolita y muy prevalente que habita en la luz del intestino grueso, especialmente en el cielo y en el recto. Su ciclo vital es directo. Tras la cópula, los machos mueren y las hembras grávidas migran al ano del hospedador, desplazándose por los bordes perianales, donde depositan miles de huevos pegajosos en racimos. Después de la puesta, las hembras tienden a morir.
Los huevos que contienen una larva se vuelven infectantes pocas horas después. El hospedador se infecta al ingerir los huevos presentes en alimentos, bebidas o mediante contacto ano-mano-boca. Común en niños. En el intestino delgado la larva eclosiona y migra al grueso, donde éste madura. La mayoría de las infecciones por enterovirus vermiculares son asintomáticas. El síntoma más común es el prurito anal, especialmente nocturno, provocado por la reacción inflamatoria causada por la presencia de los adultos y los huevos en la piel perianal. El rascado puede llevar a la inserción de los huevos bajo las uñas, facilitando la autoinfección y la transmisión de persona a persona. En casos de excoriación severa por rascado, pueden producirse sobreinfecciones bacterianas. En infecciones con carga parasitaria elevada, pueden aparecer síntomas como dolor abdominal, náuseas y vómitos. En algunos casos se han encontrado adultos en apéndices inflamados tras su resección quirúrgica, aunque establecer una relación causal clara es complicada. También se ha descrito enterocolitis eosinofílica, generalmente sin eosinofilia periférica. En raras ocasiones los adultos pueden migrar a zonas extraintestinales, produciendo vulvovaginitis, salpingitis, oforitis, granulomas en el cérvix e inflamación peritoneal secundaria. En casos aislados se ha reportado infestación de la mucosa nasal. Ahora hablemos sobre las características del adulto de Ascaris lumbricoides. Los adultos son cilindroides, alargados, de grandes dimensiones y terminados en punta. Carecen de cavidad bucal y su boca está bordeada por 3 labios. Los machos miden entre 15 a 30 centímetros de longitud y tienen la cola curvada ventralmente. Casi en su extremo se abre la cloaca, destacan 2 espículas copulatrices. Las hembras, algo mayores, miden entre 25 a 35 centímetros de longitud. Tienen la cola recta y su ano se abre ventralmente en las proximidades del extremo. La vulva se abre ventralmente al final del tercio anterior. El aparato genital del macho es simple, en tanto que el de la hembra es doble. Están enrollados en los 2 tercios posteriores del cuerpo. Las etapas de las larvas de Ascaris lumbricoides son 4. L1, primera etapa larvaria. L2, segunda etapa larvaria. L3, tercera etapa larvaria y etapa infectante. L4, la cuarta etapa larvaria, etapa de desarrollo hacia el adulto. Hablemos sobre las características del huevo. Los huevos son ovales, de 60 por 45 micrómetros, con cáscara gruesa y corteza con mamelones. Suelen tener color caramelo debido a las sales biliares del hospedador. En las heces recién emitidas aparecen sin embrionar y necesitan incubar en el exterior hasta alcanzar el estadio infectante L2. Las hembras ingrávidas pueden producir huevos, pero estos huevos infértiles son algo más largos que los fertilizados, entre 90 por 40 micrómetros, y su corteza tiene menos relieve. En algunos casos, en las muestras fecales se observan huevos sin corteza, es decir, decorticados. En cuanto al ciclo biológico, es conocido como Ascaris o gusano cilíndrico del intestino. Es el nematodo intestinal más grande de los que parasitan al hombre. Es cosmopolita y de elevada prevalencia. Los adultos viven en la luz del intestino delgado del hombre y otros primates. El ciclo vital es directo. Cuando los huevos maduros son ingeridos, la larva L2 es liberada en el intestino delgado, atraviesa la mucosa y entra a los vasos sanguíneos y linfáticos para migrar hacia el corazón derecho y desde aquí a los pulmones. Rompe la pared de los capilares pulmonares y cae a los alvéolos, donde mudan para transformarse en L4. Estas suben por la tráquea y son deglutidas llegando al intestino delgado, donde se hacen adultos y maduran sexualmente. En cuanto a la parte clínica, eso puede desarrollar una fase pulmonar y con ello el síndrome de Le Fleur o neumonía vermiana, que trae consigo tos, fiebre, sibilancia e infiltrado pulmonar cambiante. También una fase intestinal, que trae consigo diarrea intermitente y diversos efectos mecánicos. Se produce en infestaciones masivas. En el intestino delgado produce obstrucción, vólvulo por impactación, apendicitis, ictericia obstructiva, abscesos intrahepáticos y pancreatitis.
por obstrucción de Wirsung, problemas nutricionales en relación con la infección del intestino delgado, y también existe la posibilidad de muerte asociada a migración aberrante del nematodo al hígado, corazón y páncreas. La gravedad de los síntomas depende del número de Ascaris lumbricoides y del estado de salud del paciente. Ahora hablemos sobre la uncinariasis. Son padecimientos que se manifiestan como una infección intestinal producida por nematodos de la familia Ancylostomyidae. Los agentes etiológicos son el Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Ambas se conocen en forma coloquial como uncinarias, y la parasitación de las mismas recibe el nombre de uncinariasis. Ahora hablemos más concretamente del Ancylostoma duodenale y su estadio adulto. Son pequeños y robustos, con el extremo anterior curvado en sentido dorsal. Los machos miden entre 6 y 8 milímetros y las hembras entre 8 y 13 milímetros. La boca comunica con una amplia cavidad bucal, con 2 pares de dientes ventrales de dimensiones similares y 2 placas dorsales. La cola de las hembras es puntiaguda, con un diminuto mucrón, en tanto que la de los machos termina en una expansión del cervicio de la cópula o bolsa copulatriz, con 2 largas espículas. El aparato genital es, en ambos sexos, sencillo. Hablando un poco sobre las características del huevo, son ovales, con cáscara fina y transparente, y con un tamaño medio de 60 por 40 micrómetros. Cuando surgen con las heces del hospedador, están parcialmente desarrollados y con varios blastómeros. Ahora, hablando un poco sobre su ciclo biológico, estas se conocen como ancilostoma o uncinaria del viejo mundo y se distribuyen por regiones circunmediterráneas, sudeste asiático y ciertas zonas del cono suramericano. Los adultos viven fijados a la mucosa del intestino delgado. El ciclo vital es directo, no existe hospedador intermediario. Tras la cópula, las hembras ponen huevos que salen con las heces del hospedador parcialmente segmentados. En el suelo húmedo y con temperatura templada, el huevo eclosiona, surgiendo una larva ramififorme, que tras 2 mudas se transforma en una larva filariforme infectante. Esta última larva, una larva envainada, conserva la muda de la larva precedente, lo que le confiere una elevada resistencia a factores ambientales. Cuando la larva filariforme entra en contacto con la piel desnuda del hospedador, penetra hasta los vasos sanguíneos y llega al corazón y después a los pulmones, desde donde se abre camino por los capilares hasta la luz alveolar. Tras huir por el árbol bronquial es deglutida y cuando llega al intestino delgado muda nuevamente, transformándose en adulto, que se fija en la mucosa con sus dientes y placas. Hablando un poco más sobre la parte clínica, las primeras manifestaciones clínicas en aparecer se observan a nivel de la piel, por donde penetró el parásito, produciendo una erupción en la zona, con hinchazón, enrojecimiento y una intensa picazón. Como consecuencia del rascado, se puede infectar con otros microorganismos. Cuando los parásitos alcanzan los pulmones, pueden desencadenar fiebre, disnea y tos. Posteriormente, presentan dolor abdominal, náuseas y diarrea, como consecuencia de la llegada del parásito al intestino. El signo fundamental que caracteriza a esta enfermedad es la anemia, que se produce por las persistentes pérdidas sanguíneas a nivel intestinal, que se pueden ver en palidez y fatiga. En los casos más graves, la piel puede adoptar una coloración amarillo terroso, acompañándose de astenia, edema en los párpados y en los pies, diarreas, distensión del abdomen y retraso en el crecimiento de los niños. Ahora hablemos del Necator americanus, más concretamente de las características de su estadio adulto. El Necator americanus es un gusano redondo, blanquecino, que pertenece al filo de los nemátodos y a la familia Ancylostomatidae. El gusano adulto macho mide entre 7 a 9 milímetros de largo por 0.4 a 0.5 milímetros de diámetro, mientras que la hembra suele ser un poco más larga, entre 9 a 11 milímetros. La cavidad bucal está en la orientación opuesta a la curvatura del cuerpo y está dotada de 2 pares de placas cortantes, anterior y dorsal, para anclarse y penetrar en el hospedador.
En cuanto a las características del huevo, los huevos tienen una forma oval, con una cubierta fina y un tamaño de 56 a 76 micrómetros por 35 a 47 micrómetros. En cuanto al ciclo biológico, las larvas filariformes miden alrededor de 500 micrómetros de longitud. No se observa en ellas la cápsula bucal y tienen una gran movilidad. Su ciclo de vida es directo, sin hospedador intermediario. Una vez que los huevos son eliminados con las heces del hospedador, se desarrollan y eclosionan en el suelo, dando lugar a la larva rhabditiforme. Esta continúa su desarrollo en el suelo y tras mudar varias veces, al cabo de varios días, alcanza el estado infectante, la larva filariforme. Cuando la larva filariforme penetra en la piel del hospedador a través del torrente sanguíneo y de los vasos linfáticos, llega a otros órganos como el corazón o los pulmones. Desde los pulmones y por el árbol bronquial, la tráquea y la laringe pasa a la epiglotis, donde es deglutida y en el intestino delgado madura y se transforma en adulto. Los adultos se fijan a la mucosa intestinal, donde alcanzan la madurez sexual y tras la cópula de las hembras ponen los huevos, que salen al exterior con las heces del hospedador. En cuanto a la parte clínica, la necatoriasis o uncinariasis se produce como consecuencia de la penetración de la larva filariforme en la piel. La mayoría de los afectados no manifiestan síntomas. En el caso de presentarse síntomas, esos comprenden en un primer momento una erupción papular, eritematosa y prurita alrededor de la zona de penetración de la larva, normalmente en las manos y los pies. Después, debido a la migración de las larvas por las vías respiratorias, pueden producir una tos leve y una irritación faríngea. Sin embargo, el paso de las larvas por los pulmones suele ser asintomático. Finalmente, cuando las larvas llegan al tracto gastrointestinal y se convierten en adultos, si la carga parasitaria es moderada o alta, suelen aparecer anemia como consecuencia de la pérdida de sangre, y malnutrición, dolor abdominal, náuseas, disnea de esfuerzo, dolor en las extremidades inferiores y en las articulaciones, dolor de cabeza y fatiga. Y en los individuos que han sido infectados previamente puede darse una dermatitis prurita alérgica con síntomas similares a la larva migrans cutánea.